Dicen que la venganza sabe mejor cuando se sirve fría, pero ¿y si no llega con ruido? ¿Y si aparece en silencio, con precisión, cambiándolo todo sin que nadie se dé cuenta? Para Caitlin Clark, ese momento no llegó con titulares, ni conferencias de prensa, ni polémicas en redes sociales. Llegó con calma, con control, y con una sola decisión que rompió expectativas y sacudió la estructura del básquetbol femenil. Se alejó de más de $1 millón en solo 8 semanas de juego. La mayoría de atletas lo habría aceptado sin pensarlo, pero ella no. ¿Por qué? Porque esto nunca fue sobre dinero. Fue sobre poder, sobre el momento exacto, sobre reescribir las reglas de un juego y de un sistema que llevaba años subestimándola. Esta noche seguimos las consecuencias de esa decisión, el instante en que un error, un descuido de las voces más influyentes del básquetbol femenil, chocó de frente con el ascenso de una jugadora que nunca pidió permiso. Y lo que vino después, lo cambió todo. La llamada que nunca llegó. Toda gran caída comienza con un error de cálculo. Y el de Geno Auriemma no fue una mala rotación ni una derrota en marzo. Fue algo mucho más profundo, un punto ciego creado por décadas de dominio. Fue ignorar algo que estaba justo frente a él, envuelto en una comodidad tan grande que la arrogancia dejó de sentirse como arrogancia. Mucho antes de que Caitlin Clark se convirtiera en el rostro del deporte, antes de los estadios llenos, los récords de audiencia y los premios nacionales que reescribieron la historia, como el Naismith Trophy, ella era solo una chica de Des Moines con un sueño, encestar y llegar lejos. Y como muchos antes que ella, ese sueño apuntaba directo a UConn Huskies Women's Basketball. No era solo una universidad, era el estándar. La dinastía. El lugar con el que todas se comparaban. Una fábrica de grandeza que produjo íconos como Diana Taurasi, Maa Moore y Breanna Stewart. UConn era poder, historia y dominio en un solo nombre. Para Clark, representaba la cima, el destino final, el lugar que definía el éxito en el básquetbol femenil. Cuando llegó el reclutamiento, todo parecía perfecto. Una anotadora generacional, con rango profundo y una visión de juego adelantada a su edad, tocando la puerta del entrenador más exitoso del deporte. En papel, era automático. Pero la realidad fue otra. La conexión nunca se dio. La puerta no se abrió como todos esperaban, y esa desconexión, ese saludo que nunca ocurrió, terminó marcando todo lo que vino después. Y cuando después surgieron preguntas sobre cómo la recluta más obvia del país se les había escapado, la respuesta de Geno dejó claro lo cómodo que estaba en la cima. Dijo que ya se había comprometido temprano con Paige Bueckers y que no quería dos bases en la misma clase. A simple vista sonaba lógico, pero luego vino lo que cruzó la línea. Geno sugirió que, si Clark realmente quería ir a UConn, ella debió haberlo llamado primero. Piénsalo un momento. El reclutador más exitoso del básquetbol universitario femenil, el entrenador que detecta talento antes que nadie, vio a Caitlin Clark y la dejó pasar, y luego puso la responsabilidad en una adolescente para que fuera a buscarlo. Eso no fue solo una oportunidad perdida. Fue una falta de respeto. De esas que se quedan contigo, que se endurecen por dentro, que se convierten en gasolina cada vez que pisas la cancha. Mientras Geno siguió adelante sin pensarlo 2 veces, Clark tomó nota. Entendió perfectamente lo que significaba todo eso. No era su estrella elegida. No estaba en su plan. Para él, no encajaba en el molde de UConn. Y con esa mentalidad, el supuesto rey del básquetbol femenil cerró, sin hacer ruido, la puerta a la jugadora más importante de su generación. Viéndolo ahora, fue una puerta que nunca debió cerrar. Entonces apareció Iowa Hawkeyes Women's Basketball y comenzó una historia que nadie vio venir. Caitlin Clark eligió Iowa. Un programa sin los banners de UConn, sin su aura, sin décadas de poder construido ni vitrinas llenas de trofeos históricos. Pero Iowa le ofrecía algo distinto, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Un lugar donde ella pudiera tomar el control. Un lugar donde confiaran en ella desde el primer día, donde pudiera equivocarse sin miedo a que la mandaran a la banca, y donde tuviera la libertad creativa que permite que un talento generacional realmente se convierta en algo histórico. Geno Auriemma nunca mostró esa confianza cuando más importaba,
y ese momento de indiferencia se convirtió en el punto de quiebre que terminó redirigiendo todo el deporte. Y ese rechazo temprano no se desvaneció con el tiempo, hizo lo contrario. Se volvió más pesado con cada temporada, con cada récord roto, con cada arena llena que debió estar vestida de azul de Yukon Huskies Women's Basketball en lugar del negro y dorado de Iowa Hawkeyes Women's Basketball. Lo que parecía un pequeño error de reclutamiento terminó siendo el cálculo más caro en la historia del básquetbol femenil, no solo en victorias o derrotas, sino en dinero perdido, fans que nunca llegaron, momentos culturales desperdiciados y una atención nacional que UConn va a tardar años en recuperar. Cuando Caitlin Clark eligió a Iowa, pocos fuera del estado lo vieron como el inicio de algo grande. Para la mayoría era solo un plan B, una jugadora talentosa que no consiguió su primera opción y se conformó con lo siguiente. Iowa no era UConn. No tenía una dinastía, ni décadas de dominio colgadas en las vigas del gimnasio. No era la universidad con la que las niñas soñaban desde pequeñas. Pero Clark nunca estuvo persiguiendo la historia de alguien más, estaba buscando espacio. Libertad. Un programa donde no la encajaran en un sistema rígido ni la obligaran a ser la segunda opción detrás de otra estrella, mientras un coach legendario le recordaba todos los días que el programa estaba por encima de cualquier individuo. En Iowa, bajo la dirección de Lisa Blutter, encontró exactamente eso. No era una pieza más dentro de un esquema ofensivo ya definido, era la base desde el primer entrenamiento. El programa se movía con su energía, no por encima de ella. Blutter le dio las llaves, y le dijo que manejara. Ese nivel de confianza, esa decisión de construir todo un sistema alrededor del talento de una sola jugadora, nunca habría existido en UConn bajo un entrenador que llevaba décadas demostrando que su manera era la única. Todo empezó en silencio en Iowa City. Gimnasios llenos. Redes sociales explotando con clips de una jugadora que nadie podía dejar de ver. Sus tiros desde distancias absurdas, mucho más allá de la línea de 3, no eran solo puntos, eran declaraciones que resonaban en todo el deporte. En su temporada de novata en 2020, promedió más de 26 puntos por partido, y dejó claro que no solo pertenecía a ese nivel, sino que venía a dominarlo. Para su segundo año, ya lideraba a toda la nación en anotación y llevaba a Iowa a conversaciones nacionales que el programa no había tenido en décadas. El juego estaba cambiando en tiempo real, y ella obligaba a todos, entrenadores, cadenas, analistas, conferencias enteras, a adaptarse o quedarse atrás. Mientras Geno Auriemma seguía protegiendo su legado, Caitlin Clark estaba construyendo algo completamente nuevo. Posesión tras posesión. Lleno tras lleno. Récord tras récord. En su tercer año, rompió el récord histórico de anotación en la NCAA Division E, superando a Kelsey Plum y colocándose por encima de cualquier jugador o jugadora en la historia del básquetbol universitario. Ese momento habría definido la carrera de cualquiera, para Clark, fue solo otro día más. El impacto no se podía discutir. Los Juegos de Iowa se volvieron imposibles de conseguir. El Carver Hawk Arena, con más de 15,000 asientos, se llenaba una y otra vez como nunca antes. Y no solo en casa, en cada partido de visitante, los estadios se llenaban con fans que viajaban horas solo para verla jugar. Cuando Iowa enfrentó a LSU Tigers Women's Basketball en la final de la NCAA 2023, más de 9 millones de personas vieron el partido, el más visto en la historia del básquetbol universitario femenil hasta ese momento. Un año después, en la revancha de 2024, esa cifra explotó a 18,7 millones, rompiendo todos los récords y superando incluso muchas transmisiones del básquetbol masculino. Las audiencias crecieron tanto que cadenas como ESPN tuvieron que replantear por completo su cobertura. El básquetbol femenil dejó de ser contenido secundario, y se convirtió en algo que millones de personas esperaban ver. Nada de esto fue suerte. Caitlin Clark no tropezó con la fama, la construyó. Con su trabajo, con su mentalidad, con su negativa a aceptar menos de lo que merecía. No necesitaba banners ni la aprobación de un coach que la ignoró a los 17 años, en un gimnasio de Des Moines, esperando una llamada que nunca llegó. Tomó lo que Iowa le ofreció, y lo convirtió en algo tan grande, tan imposible de ignorar,
que hizo ver la dinastía de Ukon como una historia del pasado. Mientras todo eso crecía frente a los ojos del país, Geno Auriemma observaba desde lejos, pero en lugar de admitir el error, decidió aferrarse a su postura. Eligió el orgullo sobre la honestidad. Minimizó el ascenso de Clark, como si ya hubiera visto eso 1000 veces. Como si no fuera especial. Como si todo fuera exageración. Pero todos sabían la verdad. Esto era distinto. Mientras Ukon se aferraba a un dominio que poco a poco se apagaba, Clark estaba redefiniendo lo que significaba dominar. No solo ganaba, cambiaba hacia donde iba la atención, el dinero y el poder dentro del deporte. Las nuevas generaciones ya no soñaban con vestir el azul de Ukon, querían el número de Clark. Y ese cambio, no lo podía controlar nadie. Cada vez que el nombre de Caitlin Clark aparecía, Geno repetía el mismo patrón, un cumplido rápido, seguido de una disminución sutil. Decía que era valiente, que jugaba como una niña en la entrada de su casa. Sonaba amable, pero en el fondo, le quitaba mérito a su grandeza. Su disciplina se volvía casual. Su preparación, instinto. Su dominio, algo común. Y no se detenía ahí. Siempre la comparaba. Si elogiaban su dureza, mencionaba a Paige Bueckers. Si hablaban de su conexión con los fans, volvía a traer a Ukon a la conversación. Pero fuera de ese mundo, la realidad ya era otra. El ascenso de Clark no necesitaba permiso, validación ni aprobación de nadie en Stores, Connecticut. Seguía creciendo, más grande, más fuerte, más imposible de ignorar cada semana. Y entonces llegó junio de 2024, y Geno Auriemma cruzó una línea de la que ya no podía regresar. Durante una entrevista en The Dan Patrick Show, Geno Auriemma dejó de hablar de Caitlin Clark, y empezó a ir en contra de toda la ola de apoyo que la rodeaba. Desvió su frustración hacia afuera. Atacó directamente a sus seguidores, pintándolos como gente que no entendía el juego, como si su entusiasmo estuviera dañando el deporte por creer demasiado en ella. Todo ese enojo venía de una sola idea: los fans creían que Clark podía terminar entre las 4 primeras en la votación de MVP siendo novata. Para Geno, eso no era optimismo, era motivo de burla. En su narrativa, los seguidores de Clark no eran apasionados ni esperanzados, eran una molestia. Los llamó irrespetuosos, ignorantes y hasta estúpidos. Dijo que le estaban dando mala imagen al básquetbol femenil. Piénsalo bien. Un entrenador del Salón de la Fama, lleno de títulos nacionales, una de las máximas figuras de autoridad en el deporte, atacando a la misma gente que estaba llenando arenas, comprando camisetas y llevando la audiencia a niveles nunca antes vistos. Familias enteras llegando con sus hijas, niñas usando por primera vez el número de Clark, aficionados casuales que nunca habían visto básquetbol femenil, hasta que esta jugadora de Iowa los hizo interesarse. Y aún así, Geno miró todo eso y decidió que estaba por debajo de él. Pero Caitlin Clark no respondió con palabras. Nada de publicaciones, nada de entrevistas, ninguna reacción pública. Respondió de la única forma que importa. En la cancha. Lo que vino después no fue sutil. Ganó el premio a novata del año. Fue nombrada al primer equipo All-WNBA. Y cuando salió la votación del MVP, terminó exactamente en 4º lugar, justo donde esos fans ignorantes habían dicho desde el inicio. Los mismos que fueron criticados, terminaron teniendo razón. Ese momento no solo validó a Clark, dejó sin credibilidad cada comentario despectivo de Geno Auriemma. Cada elogio con veneno se vino abajo frente a resultados reales. Lo que buscaba minimizar su impacto terminó convirtiéndose en una de las opiniones peor envejecidas en la historia reciente del deporte. El papel de guardián que Geno había tenido por décadas empezó a desmoronarse, reemplazado por la imagen de alguien que no podía aceptar que el juego ya había cambiado sin pedirle permiso. Pero llegó un punto donde las palabras ya no bastaban. Necesitaba algo tangible. Una forma de conectar el éxito de Clark con su propia influencia, de volver a colocarse en el centro de la historia. Ahí fue donde apareció la famosa oferta millonaria. Para ese momento, ya había intentado de todo,
ignorarla, minimizarla, criticar a sus fans, compararla con otras jugadoras, incluso redefinir su éxito como producto de un sistema que él decía haber construido décadas atrás. Nada funcionó. Clark seguía creciendo, y su influencia seguía cayendo. Entonces surgió una nueva oportunidad, un rivalet, una liga 3 contra 3 cofundada por Breanna Stewart y Nafisa Collier, con Geno involucrado detrás de cámaras. La liga tenía dinero, expectativa, ambición, nombres importantes. Pero le faltaba algo clave, una figura central que hiciera que el público realmente se interesara. Y esa ausencia dejaba ver la urgencia. Porque había una verdad imposible de ignorar. Solo existía una jugadora capaz de darle legitimidad instantánea a todo el proyecto. Ese nombre era Caitlin Clark. Después de años ignorándola, minimizándola y lanzando críticas indirectas, Geno finalmente cambió de postura. La contactó. Los reportes confirmaron que la liga le ofreció más de $1 millón por solo 8 semanas. Uno de los contratos más grandes en la historia del básquetbol femenil. La ironía era brutal. El mismo hombre que nunca la llamó durante su reclutamiento, ahora le ofrecía una fortuna para que fuera la cara de su proyecto. El mismo que decía que su fama estaba exagerada, ahora quería beneficiarse de esa misma atención. El mismo que insultó a sus fans, ahora dependía de ellos para vender boletos y darle valor a la liga. Los papeles se habían invertido por completo. Geno pasó de ser quien tenía el control, a alguien pidiendo un favor. De guardián, a promotor. Pero cuando la oferta llegó, Clark no vio una oportunidad dorada. Vio presión. Vio un intento de traerla de vuelta a un sistema que nunca creyó en ella. Para ella, no era respeto, era desesperación. Un último intento de mantenerse relevante conectándose a su brillo. La oferta millonaria era un salvavidas. Un reinicio. Una forma de volver al centro del juego. Pero Geno pasó por alto algo fundamental. Ella nunca lo necesitó. Clark no dudó. No negoció públicamente. No suavizó la decisión. Dijo no. Claro. Silencioso. Definitivo. Y esa decisión pesó más que años de entrevistas, críticas y narrativas. No solo rechazó un contrato, lo rechazó a él. A su sistema. A su intento de volver a escribir su historia alrededor de su propio legado. No necesitaba su liga. No necesitaba su aprobación. No necesitaba validación de alguien que nunca creyó en ella. Ella ya había construido su propio camino, y pensaba seguir avanzando sin mirar atrás. Entonces surge la gran pregunta, ¿qué pasa cuando las reglas que dominaron un deporte por décadas dejan de importar? Cuando las voces que controlaban cada oportunidad se dan cuenta de que ya no tienen el control absoluto. Caitlin Clark no gritó. No peleó en público. No exigió reconocimiento. Simplemente ejerció control. Timín. Poder. Independencia. Y con eso, cambió el equilibrio del deporte para siempre. Las consecuencias apenas empiezan a sentirse. Una liga sin su pieza clave. Un sistema obligado a replantearse quién tiene realmente la influencia. Y toda una generación de atletas entendiendo que el juego pertenece a quienes avanzan bajo sus propias reglas. Pero queda una pregunta flotando en el aire. Si una sola decisión, tomada en silencio, pudo derribar años de poder establecido, ¿qué más está por cambiar? ¿Qué otras figuras, instituciones o tradiciones están a punto de ser puestas a prueba? Y cuando llegue por completo la nueva era, ¿quién estará listo para liderar y quién se quedará atrás? Esto ya no es solo la historia de una jugadora o de una liga. Es una historia sobre poder, momento y cambio. El siguiente capítulo ya empezó. La única pregunta es, ¿quién lo va a escribir?